Hoy tenemos con nosotros al padre literario de La ladrona de huesos, una novela que al cabo de unos días tras su publicación se ha convertido o ha llegado a los 10 libros más vendidos de España. Él es Manel Loureiro y nos acompaña en voces. De hecho, ha venido desde muy lejos porque su apellido es otomano donde los haya. Ahora nos lo va a explicar. Bienvenido, Manel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, que digo eso del apellido porque es evidente que eres gallego con ese Sí, maravilloso apellido que tienes. sí. Aparte, mira, es que sí, con el apellido que tengo no puedo engañar de dónde vengo. Mi apellido traducido al castellano, mis apellidos traducidos al castellano significan el laurel del valle, que es una cosa así como muy romántica, muy poética. Es una especie de bailando con lobos, pero en versión Rías Baixas, ¿sabes? O sea, pero al final, mira, lo de los apellidos es lo de menos. Lo importante al final es que al haber nacido y crecido en Galicia, sí que es verdad que tengo como unas referencias, unos referentes culturales que a la hora de escribir de alguna manera traspasan y se quedan impregnados en las historias que cuento, porque claro, el clima, el paisaje, el carácter de la gente, el entorno en general, son tan buenos para contar thrillers, para contar historias con un elemento de misterio, que de alguna manera se acaban transformando en un protagonista más. Y es muy importante el saber manejar bien esos resortes para que cuando esté leyendo, cuando el lector o la lectora, pues por ejemplo, La ladrona de huesos empieza a pasar páginas, se sienta envuelto por ese clima, por ese paisaje, por esa lluvia, por esa niebla y que en definitiva que note que eso se transforma en algo que es real. Ujú. Y así ocurre, vamos a abordarlo, pero antes que nada, bueno, aparte de escritor, estudiaste Derecho, has sido presentador de televisión, articulista, guionista y padre también de Apocalipsis Z, El principio del fin, que fue toda una revolución. Empezaste a publicarlo en un blog en 2007, si no me equivoco, y fue la puerta que te ha llevado a descubrirte, al menos profesionalmente, como escritor, porque imagino que eso ya lo llevarías dentro. ¿Qué ha significado esa puerta para ti? Pues la verdad es que lo que acabas de resumir en una frase es la historia de todo un camino, ¿sabes? Yo empecé a escribir por accidente, porque yo trabajaba como abogado y necesitaba escribir algo que no fuese literatura jurídica, porque la literatura jurídica es muy técnica, es muy densa, y cuando empecé a escribir lo hacía en un blog, en el año, fíjate, empecé el 30 de diciembre del 2005, no se me olvidará esa fecha en la vida, y a los 6 meses, de repente, aquello que estaba escribiendo, que era para mí, que era como una especie de ejercicio de terapia, de liberación, de escribir ficción, claro, tenía 1,5 millones de lectores, se acabó publicando, rápidamente se transformó en un bestseller, de ahí ya saltó una multinacional que ya lo publicó en un montón de países. Me vi un poco arrastrado por los acontecimientos, era un poco como Mickey Mouse en fantasía, en aquella película que Mickey es un aprendiz de brujo y que lo dejan solo y que de repente coge una varita y empiezan a pasar cosas. Bueno, la sensación de que todo cogía velocidad era un poco más o menos la misma. Y sí que es verdad que ya han pasado muchos años, que ya llevo 8 libros a mis espaldas, que ahora ya estoy un poquito más aplomado, pero sigo sintiendo, después de todo este tiempo, sigo sintiendo un poquito el síndrome del impostor, ¿sabes? O sea, la sensación de que todo esto me ha arrollado, y la verdad es que al final ha cambiado mi vida por completo, porque es que, bueno, ahora soy escritor a tiempo completo, ya desde hace más de una década, y soy terriblemente afortunado por poder hacer esto. Y todo empezando con los zombies, que tengo que confesarte que soy una gran amante del género, así que ya me he Ah, apuntado tus libros, por supuesto. Sí, sí, sí. pues mira, Eso ya. te diré que aparte que cuando yo empecé a escribir eso era un género que yo no controlaba además y que me he dado cuenta que tiene una comunidad fan enorme y que es fan militante además. Sí que es verdad que yo por el camino ya he ido transitando, ya me he ido moviendo hacia otros géneros y ahora pues, La ladrona de huesos es un thriller puro y duro, pero eso también está bien, ¿sabes? Que como escritor puedas tener la libertad de ir contando historias distintas y tener la suerte de que los lectores te sigan en todas ellas, que eso también es otro privilegio. Has dicho en varias ocasiones, en los pocos minutos que llevamos de entrevista, la palabra camino varias veces, y esto va efectivamente de camino. Y yo he dicho la palabra puerta, porque nos vamos a encontrar en esa primera escena, en La ladrona de huesos, a las puertas del camino francés, del camino de Santiago, en Pedrafita de Ocebreiro. Tenía que ser el camino de Santiago. ¿Qué tiene el camino?
El Camino de Santiago, fíjate, es una cosa muy curiosa. El camino no es un sitio, el camino es una experiencia, ¿vale? Efectivamente pasa por sitios físicos, pero es una experiencia. Todos los años, cientos de miles de personas hacen el Camino de Santiago, millones en los últimos años. Algunos lo hacen por religión, otros por vivir la experiencia del camino. Pero todos los que hacen el camino te lo dicen, que vuelven transformados de alguna manera. Para todos significa algo. De hecho, engancha tanto que hay gente que lo ha hecho 5, 6, 7 veces. Tiene algo que no se puede explicar. A lo mejor es que pases tanto tiempo, ¿sabes?, encerrado contigo mismo mientras caminas, que te da tiempo a arreglar muchas de tus cuentas personales. No lo sé. Sí que es verdad que un sitio que tiene esa capacidad de transformación me parecía que era el entorno ideal para plantear el inicio de una novela, porque aparte lo conocía bien, pero quería hacerlo en el tramo gallego, en ese tramo verde, boscoso, donde pueden pasar muchas cosas. Y empezar aparte planteando lo que nadie había planteado nunca. Una historia de un robo imposible. Una pareja está cenando en Pedrafita do Cebreiro, como tú bien dices, principio del camino francés. De repente él desaparece sin dejar rastro. Y ella, Laura, la protagonista, al principio piensa que se está volviendo loca, porque nadie, absolutamente nadie, certifica lo que ella está diciendo, que ella estaba allí con su pareja. Todo el mundo da por sentado que estaba sola. Hasta que de repente recibe una llamada telefónica donde una voz masculina dice que si quiere volver a verlo con vida, solo tiene que hacer una cosa, pero es una cosa que es imposible. Tiene que entrar en la Catedral de Santiago, bajar a la cripta, coger los huesos del apóstol Santiago, robarlos, una de las reliquias más sagradas y más vigiladas de la cristiandad, y salir con ellos. Y a partir de ahí empieza la historia, porque solo tiene 7 días para hacerlo. 7 días que coinciden además con las 7 etapas del camino francés en Galicia. Me parecía que era una oportunidad fascinante para hacer un juego muy divertido. El contar un robo casi imposible, estilo Ocean's 11, para tener una referencia, pero ambientado en algo tan vernáculo como el Camino de Santiago. Con mentiras, con engaños, con revelaciones, con secretos y sobre todo con mucha emoción, porque es que al final los thrillers, como es La ladrona de huesos, lo que busca es que el lector se lo esté pasando bien todo el rato y que esté pasando páginas sin poder parar hasta llegar al final, que tenga esa sensación de un capítulo más y lo dejo por hoy. Venga, otro más, y que te dé la 1 de la mañana y que digas, Dios, mañana tengo que ir a trabajar y estoy aquí a mitad del camino. Exactamente, y de participar en toda esa búsqueda de signos y símbolos que hay a lo largo de la lectura de ese camino. Has hablado de los 7 días que tiene para robar esas reliquias, las 7 etapas, y en un momento dado en el que no vamos a entrar, pero sí quiero dejar constancia de ello, se habla de 7 escalones. Sí. Y yo me he visto apuntando números, kilómetros, momentos, intentando buscar si era pues una pista que habías dejado para el lector. Por lo tanto, nos sumerges de manera muy íntima en toda la trama y nos haces partícipe de ella, de una manera muy, muy sobrecogedora en ocasiones. Los símbolos, como bien has dicho, son muy importantes. Piensa que a Laura lo que le piden que robe es unos huesos viejos. No le piden que robe un cofre lleno de tesoros o una estatua cubierta de joyas o una obra de arte de valor incalculable. Le piden que robe algo que no tiene valor aparentemente, que son unos huesos viejos. ¿Pero por qué tienen valor? Porque son un símbolo. Porque aunque estemos en el siglo XXI, hay cosas que tienen un valor simbólico enorme porque forman parte de nuestro patrimonio emocional y de nuestro patrimonio inmaterial. Va más allá de lo que puede valer monetariamente. Y me gustaba jugar con esa idea de la lucha entre la fe y la razón, la lucha entre lo que realmente vale y lo que nosotros pensamos que valen las cosas. Y todo eso haciendo un camino donde ella va a tener que plantear un robo que no quiere hacer, pero que al final sí que le va a apetecer hacerlo. Cuando el lector traspasa esa puerta que le estás ofreciendo a través de esta novela, hay un pacto intrínseco ahí que tú haces con el lector. ¿Cuál es ese pacto? ¿Es un pacto con el diablo en cierta medida? Hay varios pactos. Cuando tú como escritor tienes que ser consciente de que tienes que cumplir varias promesas. La primera promesa es la de la suspensión de la incredulidad. Es decir, el lector sabe que lo que está leyendo en La ladrona de huesos o en cualquier novela es una obra de ficción, pero mientras está leyendo tiene que ser real, absolutamente real.
que haya esa capacidad de desconexión de la cabeza, que mientras estás leyendo, lo que es real está dentro del libro y lo que está fuera no te importa. Segundo, tienes que hacer que pierda la noción del tiempo. Eso es muy importante. Y tercero, y esto es fundamental, el lector invierte dos cosas muy importantes en ti, que es su dinero, evidentemente, a comprar el libro, y una más importante todavía, que es su tiempo de ocio. Y entonces, cuando tú le cuentas una historia, haces una serie de promesas. Las promesas de que le vas a contar algo, de que le vas a llevar a algún sitio, de que ese tiempo que está invirtiendo va a merecer la pena, que va a acabar satisfecho. Lo que no puedes hacer es una promesa que no lleva a ninguna parte, ¿sabes? A veces sucede que estás leyendo un libro y que te deja así como medio decepcionado y que dices, ¿qué tal? Bueno, regular. ¿Por qué regular? Porque el escritor o la escritora no ha cumplido la promesa que te he hecho al principio, que es, te empieza a contar una historia que te lleva a alguna parte. Y tienes que ser muy consciente de que todas las promesas que haces en el libro, todos esos enigmas que planteas, los tienes que resolver de una manera satisfactoria, no de una manera chapucera. Si consigues hacer todo eso, fíjate qué cantidad de cosas en tan poco tiempo, si consigues hacer todo eso, es cuando consigues eso tan maravilloso que todos los lectores que nos están viendo ahora, es una sensación que van a conocer, esa sensación de cerrar el libro y tener una sensación de pérdida terrible de ojalá hubiese tenido 100 páginas más. Si haces eso, has cumplido tu palabra. Exploras muy bien, como lo estás diciendo, los contrapuestos y esa lucha entre el bien y el mal. Ya lo hiciste en otra de tus novelas. Bueno, yo creo que a lo largo de tu carrera como escritor, la literatura te ha ayudado a darle luz a tu parte oscura, en cierta La medida. literatura me ha ayudado, a mí me ayuda mucho a exorcizar mis propios demonios. Porque yo lo que hago en el fondo es, como hacen, yo supongo que la mayoría de los escritores, por lo menos a mí me pasa, tú cuando escribes, transcribes un poco tu manera de ver el mundo en los libros, las cosas que te importan y las cosas que te dan miedo, ¿sabes? Aquellas cosas que te asustan, aquellas cosas que te aterran, que en el fondo te acojonan un poco, bueno, pues si yo las pongo por escrito, parece como que me las saco de encima. En anteriores novelas, pues algunos protagonistas estaban, por ejemplo, pues, en la anterior novela, en La Puerta, había un protagonista que tenía una enfermedad terminal, que es una cosa que a mí siempre me ha asustado muchísimo. En esta novela, la protagonista, Laura, sufre un estrés postraumático. No recuerda nada de su vida que tenga más allá de un año de antigüedad. Esa pérdida de identidad, esa pérdida de memoria es algo que a mí me asusta un montón. Soy un poco hipocondríaco con muchas cosas y mi manera de enfrentarme a esos miedos, bueno, pues yo en vez de hacer terapia, escribo novelas, ya ves. Es muy interesante la manera en que reconstruimos a Laura a medida que ella se reconstruye y que en paralelo vas contando algo que sucedió en los años 80. Sí. Tampoco entraremos en los detalles porque le quitaríamos la magia a lo que es el alma de un thriller, pero está muy bien engarzado, eso te lo tengo que acordar. Cuando le proponen ese imposible, sentimos a Laura en ese imposible y nos cuentas que hubo en otro momento de su vida también, tuvo que enfrentarse a un imposible. ¿Cuál ha sido el último imposible al que tú te has tenido que enfrentar, Manel? Esa es buena, no me la habían hecho nunca, espérate. Bueno, tú sabes que cuando estás haciendo una promoción de un libro, a veces hay preguntas que se repiten y a veces hay preguntas como esta que te dejan absolutamente descolocado porque no sabes qué decir. ¿Cuál ha sido el último imposible al que me he enfrentado? ¡Buah! Pues no lo sé, porque ¿sabes qué pasa? Me encantan los desafíos, me encantan los retos. Y yo creo que aparte que los retos son muy importantes porque no solo como autor, sino en la vida en general, es lo que te permite mantener la mente afilada, lo que te permite mantenerte con fuerza, con hambre, ¿sabes? Para hacer cosas. Si haces siempre lo mismo, si haces cosas que te salen muy bien y que estás muy cómodo, al final te acomodas. Y acomodarse no es bueno, acomodarse es terrible. Pero claro, un imposible es que te tienes que haber dado pues mira, un imposible que era parecido a un imposible y que por fin lo he superado es en el mundo del audiovisual, ¿vale? Es decir, la adaptación de alguna de mis obras. He peleado mil veces me he estrellado a lo largo de los años y por fin ahora, este año ya se ha cerrado un acuerdo definitivo
No te puedo contar, no puedo contar más. Nada, Hasta aquí puedo leer, pero que el inicio de la grabación ya es inminente. Es decir, no es una opción ni nada. Ya hay guiones, ya hay directores, ya hay un equipo técnico, ya hay actores. Estoy emocionadísimo y ya he contado más de lo que debería contar, pero por ejemplo, eso es un imposible que, por muy imposible que pareciese, a base de testarudez y a base de seguir intentándolo y de seguir empujando y de no bajar nunca los brazos, pues se consigue. Pero es como todo, pero es que tú piensas que a lo mejor ahora mismo nos está viendo alguien que dice, es que a mí me apetecería un montón ver porque yo escribo y me apetecería un montón ver algo mío publicado. Porque ser escritor o escritora es algo muy aspiracional, hay mucha gente que desea hacerlo y es un mundo complicado de acceder, es decir, la autopublicación está, pero la autopublicación es una cosa, que te publique una editorial es otra, es una sensación distinta. Y yo a toda esa gente lo único que le puedo decir es seguid empujando, seguid intentándolo, no bajéis los brazos. Se puede, pero necesita trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Eso que hablas no deja de ser pasión por la vida también y tiene en cierta medida algo de zombie, de devoracerebros, de querer devorar la vida. Por ir cerrando ya, porque como hemos empezado, ¿qué es lo que has aprendido de ti a través de La ladrona de huesos? Pues he aprendido varias cosas. Como autor he aprendido una muy importante. Cuando terminé el manuscrito me di cuenta que era lo mejor que había escrito nunca. Y me di cuenta de eso porque requería un thriller tan complejo, requería una serie de mecanismos, requería una serie de estrategias que hace 4 o 5 años hubiese sido incapaz de escribir, porque requiere de una técnica, de un oficio que solo vas adquiriendo con el paso de los años. Para mí es muy satisfactorio porque significa que sigo aprendiendo, que sigo creciendo, que todavía puedo hacer cosas mejores. Para los lectores es mejor porque los voy a llevar un poquito más lejos. Y después, como experiencia personal, lo he disfrutado enormemente. Sabes que hay libros que sudas literalmente para escribir cada página, que es un sufrimiento, y hay libros que salen solos. La ladrona de huesos me la he escrito encima, literalmente. O sea, estaba escribiendo y lo iba disfrutando en todo momento. Y se nota un montón cuando disfrutas cuando sale sola, cuando una novela avanza sola. Absolutamente, ya tenemos que ir dejándolo porque nos quedamos sin tiempo, muy a mi pesar, porque hablaría mucho contigo de otras novelas y sobre todo de los zombies, pero es otro tuyo. Pero en tu novela 20 sí, hablabas de una pandemia, te hicieron una entrevista y tienes una frase que me ha dejado la sangre helada. Hace 4 años decías en una entrevista para LD de Cultura, es cuestión de tiempo que pueda desatarse una pandemia mundial. sí. Tengo la capacidad de ser una especie de profeta de mercadillo, ¿vale? O sea, y de adelantarme a cosas que después suceden. En el año 2017, efectivamente, escribí una novela que habla sobre una pandemia mundial que afecta sobre todo a los mayores. Toma. 2 años después la tenemos. En el año 2020 publico una novela, La Puerta, que habla sobre un crimen ritual en lo alto de una montaña perdida en Galicia, en un sitio donde no va nadie, y de repente Galicia, después de la pandemia, se transforma en un sitio donde viene todo el mundo porque todo el mundo quiere conocer esa Galicia rural perdida. Se publica en este año 2022 una novela, La ladrona de huesos, donde aparecen un montón de espías rusos y de agentes rusos y de una persona que tiene su teléfono intervenido con un programa informático que permite saber en todo momento qué es lo que está hablando y diciendo. Y justo en ese momento tienes guerra en Ucrania con Rusia y el escándalo de Pegasus. Chica, te lo digo en serio, yo no sé cómo lo hago, pero lo que sí tengo claro es que por si acaso jamás voy a escribir nada que sea una tragedia a nivel mundial, porque ya he aprendido por las malas que no debo hacerlo por si acaso. Bueno, nunca digas jamás y Bueno, nunca, bueno, esperemos que no se cumpla esta vez. Quizás sea ese carácter lúcido de las personas, y vuelvo a los zombies, porque es que yo creo que los zombies aportan también una posibilidad de crítica social muy potente, que lo vemos en Romero, por ejemplo, pero bueno. Muchísimo, muchísimo. Sí, Yo sí. disfruté muchísimo con aquella trilogía porque me permitía jugar con una cosa fundamental, que era que normalmente este tipo de historias están centrados en los protagonistas de la historia. Es decir, a nosotros lo que nos interesa es identificarnos con los protagonistas, y en esas historias de zombies normalmente los zombies, que son los protagonistas, es lo menos identificable
y lo que no quiere ser nadie. Nos identificamos en los antagonistas, que somos nosotros mismos. Es una historia sobre pérdida de identidad, fíjate, sobre como La ladrona de huesos, sobre pérdida de identidad, sobre fundirse en la masa, sobre lo importante que son las cosas que nos individualizan y que nos distinguen como seres humanos, que es nuestra capacidad de raciocinio, nuestra capacidad de empatizar, de amar, de emocionarnos, en definitiva, lo que nos hace únicos, lo que te hace a ti especial, diferente a mí, diferente a una persona o 2 personas o 100 personas que nos están viendo ahora, 500 o 1000, me da igual, y que nos hace a cada uno especiales y diferentes. Y en el fondo, al final, y esto sí que se reduce todo, es que lo que nos gusta cuando nos cuentan historias es que nos cuenten emociones humanas, que es realmente lo que nos motiva. Es lo que tenemos en La ladrona de huesos, además de una trama trepidante en 2 ejes temporales que se van cruzando, que se van construyendo, unos y otros, cómo se construye una catedral. Nos adentraremos también en la catedral al centímetro, al milímetro. Un proceso de documentación que ha tenido que ser muy interesante, que no podemos ahondar por falta de tiempo, pero donde tenemos también un arcángel, tenemos a Losito Misa y otras muchas cosas por ahí, como pinceladas también maravillosas y signos, símbolos. Bueno, es verdaderamente una obra muy, muy completa y que se disfruta muchísimo. Así que creo que el pacto es un pacto honesto y lo has conseguido, como se demuestra además por el éxito que estás teniendo. Muchísimos éxitos en todos tus proyectos, Maneli. Muchísimas gracias por haber estado en Voces con nosotros. No, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado, por compartir un ratito conmigo. Evidentemente, quiero terminar invitando a toda la gente que se pasa por aquí a que lea, a que se anime a leer La ladrona de huesos y sobre todo a que jamás, nunca pierda esa llave maravillosa que es la pasión por la lectura. Eso sí que eso hace a todos absolutamente especiales. Nada más.